Hola, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a su programa María Misión. Y bueno, ya saben ustedes que estamos transmitiendo desde Jerusalén, que se está llevando a cabo unas restauraciones muy importantes y sobre todo darle esa dignidad a las cosas de Dios nuestro Señor y de nuestra Madre Santísima, pues que también evangelizamos a través del arte. Bueno, quiero mandar un cordial saludo a nuestras sedes que se encuentran en España, en Italia, en Medjugorje, en Polonia, allá en Calcuta, India, en Jerusalén, esta nueva misión, en Estados Unidos y aquí en México. Muy bienvenidos a todos ustedes y bueno, presento a los restauradores que se encuentran allá en Jerusalén. Vamos con el licenciado Carlos y el tío Nacho. ¿Cómo se encuentran? Hola Gaby, pues sumamente contentos de volver a estar aquí con todos ustedes y poderles compartir un poquito más sobre los avances en cuestión de restauración y también de nuestras experiencias dentro de este hermoso proyecto en el que estamos ahora sí que misionando, ¿no, tío? Sí, muy contento, Gaby. En resumen, feliz de estar por acá y compartiendo con el auditorio. Muchísimas gracias. Platícanos, Charlie, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Claro que sí, Gaby. Fíjate que hoy vamos a ver un tema muy interesante, muy complejo y que requiere de muchísimo estudio. Vamos a ver los textos que encontramos dentro del iconostasio y de los diferentes elementos del conjunto litúrgico. Es muy curioso que encontramos en diferentes partes de estos elementos letras talladas, discursos tallados, y nos dimos a la tarea de traducirlos con el fin de entender un poco más la historia y la relevancia de estos objetos. Y dentro de estas traducciones encontramos datos sumamente importantes e interesantes y esto es lo que vamos a conocer el día de hoy. Muy bien. Bueno, pues ¿qué les parece si primero vamos a conocer el santo de esta semana? San Rafael Guízar Valencia. Nació en Cotija, Michoacán, el 26 de abril de 1878. En 1891 ingresó al Seminario Menor de Cotija y en 1896 pasó al Seminario Mayor de Zamora. El 1 de junio de 1901, a la edad de 23 años, fue ordenado sacerdote. En sus primeros años de ministerio sacerdotal, se dedicó con gran celo a dar misiones en la ciudad de Zamora y por diferentes regiones de México. En 1905 fue nombrado misionero apostólico y director espiritual del Seminario de Zamora. En 1911, para contrarrestar la campaña persecutoria contra la Iglesia, fundó en la Ciudad de México un periódico religioso, que fue pronto cerrado por los revolucionarios. Para poder ejercer su ministerio, se disfrazaba de vendedor de baratijas, de músico, de médico homeópata. A finales de 1915, pasó a Estados Unidos y al año siguiente a Guatemala, donde dio un gran número de misiones. Su fama de misionero llegó a Cuba, donde fue invitado para predicar misiones populares. El 1 de agosto de 1919, mientras realizaba en Cuba su apostolado misionero, fue preconizado obispo de Veracruz. Consagrado en la Catedral de La Habana el 30 de noviembre de 1919, tomó posesión de su diócesis el 9 del año siguiente. En diciembre de 1937, mientras predicaba una misión en Córdoba, sufrió un ataque cardíaco que lo postró para siempre en cama. Murió el 6 de junio de 1938 en la Ciudad de México. Al día siguiente fueron trasladados sus restos mortales a Jalapa. Bueno, pues ahí tienen a un gran santo, en verdad que da unos testimonios increíbles y sobre todo cómo fue él entregándose a Dios nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima. Y bueno, pues imaginen qué difícil para él siendo misionero estar ya en una cama postrado. Me voy contigo, tío, a ver qué puedes tú platicarnos sobre este gran santo. Pues Gaby, casualmente que estamos en un programa de misiones, pues es de resaltar todas las misiones que realizó este gran santo, sobre todo en un tiempo tan difícil en México, que era la persecución de los católicos. Entonces él, pues sin miedo, ahora sí que se dedicaba a hacer caridad, a repartir sacramentos, incluso fundó un seminario que estaba prohibido, fue un seminario clandestino que él estuvo manejando durante 15 años hasta su muerte. Entonces, pues la verdad que es muy relevante su obra, porque aparte ayudaba pues a bien morir a las personas. Como no había sacerdotes, pues él no le importaba y como lo decían en la cápsula, se disfrazaba, él impartía
daba la comunión, confesiones, bautismos. Entonces pues fue muy grande su obra, y obviamente también al formar tantos sacerdotes pues ayudó a que no nos combatieran, Gaby, a todos los católicos en el México del siglo XX. No, totalmente, y aparte como él pues hacía la forma de llegar a todos ellos, ¿no? Que decían que de médico, de repartidor. Exacto. ¿Verdad? Pues sí. Fíjate cómo se las ingenió él para llevar la palabra de Dios. Sí, para seguir llegando a toda la gente, para seguir evangelizando y ayudando espiritualmente y convirtiendo. Totalmente, y sobre todo pues en esa época, ¿no? Pero bueno, damos gracias a Dios que existen estos grandes santos, y pues nos ayudan también a reflexionar para llevar un camino parecido, ¿verdad? Va a estar muy difícil, pero parecido, asemejarnos un poquito a su vida. Bueno, ¿qué les parece si vamos al siguiente material, en donde nos van a dar a conocer las diferentes lenguas utilizadas para la liturgia? ¿Qué tal? Vamos a verlo. El conjunto litúrgico del monasterio sirio ortodoxo de Jerusalén es rico en ornamentación, iconografía y valores devocionales, pero también en historia escrita o inscrita en la madera y en los decorados. De los textos esgrafiados y que se encuentran distribuidos en los muebles litúrgicos, mayoritariamente están escritos en garsuni. El garsuni es una forma de escritura única. Se trata del uso del alfabeto siríaco, derivado del arameo para escribir textos en árabe. Así como en Europa, durante la transición del latín al romance se mezclaban sistemas de escritura. En el Medio Oriente cristiano, el garsuni cumplió una función semejante: preservar una herencia lingüística mientras se adoptaba una nueva lengua dominante. El garsuni surgió entre los cristianos de habla siríaca, particularmente los siríacos ortodoxos y católicos durante la Edad Media. Cuando el árabe se fue convirtiendo en la lengua dominante en el cercano Oriente, muchos cristianos que hablaban siríaco comenzaron a escribir árabe con caracteres siríacos, porque no dominaban completamente aún la escritura árabe, o porque querían conservar su tradición litúrgica y cultural siríaca. Además de que deseaban mantener cierta identidad cristiana frente al entorno islámico arabizado. El garsuni se utilizó sobre todo en manuscritos litúrgicos, homilías y documentos eclesiásticos de comunidades siríacas. Es decir, se convirtió en un dialecto utilizado para la oración. Bueno, qué interesante, inclusive pues uno ve como que el conjunto y no se fija uno bien de las letras, sobre todo en aquellos marcos en la parte baja, pues la verdad que está muy bien conocerlos, y sobre todo pues ya fueron restaurados, ¿no? ¿Qué me podrían platicar un poquito, chicos, de estos textos y en qué idioma están? ¿O hay de varios idiomas? ¿Cómo se encuentran? Sí, mira, Gaby, nos resulta sumamente interesante encontrar estos textos en el retablo, en el conjunto litúrgico, porque ahora ya, como bien dices, forman parte de la decoración, o sea, ya forman parte de la ornamentación y de lo intrincado de los diseños de estos elementos, ¿no? Mayoritariamente están escritos en garsuni, que es este lenguaje, no es una lengua como tal, intermedia entre el arameo y el siriaco y el árabe actual, el árabe tradicional, ¿no?
es en equivalencia lo que vendría siendo un poco el latín para nosotros. Sí. Se utiliza para la liturgia, como antes se utilizaba el latín para la liturgia en el rito cristiano católico, y ahora ellos utilizan el siriaco, para comunicarse, pero el arameo, la lengua que hablaba Jesucristo, para las oraciones y para la homilía. Esto resulta muy interesante, pero verlo reflejado en el conjunto litúrgico, pues bueno, es sumamente interesante para nosotros que venimos de Occidente. Totalmente, y bueno, ya haciendo la traducción de estos, pues ahora sí, de estos textos, ¿qué es lo que dice el texto ahí en sí? ¿Va de acuerdo al conjunto o de qué es lo que plasman ellos? Sí, mira, todos tienen como inscripciones diferentes. Es que es muy interesante saber que este monasterio fue ocupado en diferentes épocas por diferentes comunidades. En algún momento por la comunidad armenia, ahora por la comunidad siria. Y cada comunidad quería dejar su huella, sí. Y lo hacía haciendo estas inscripciones y modificaciones en el conjunto litúrgico. Más adelante vamos a ver todas las traducciones, pero te puedo adelantar, Gaby, que podemos encontrar fechas de las restauraciones, porque es muy curioso que todas las restauraciones que sufrió por las que pasó el conjunto litúrgico están inscritas en el conjunto litúrgico, en los diferentes muebles. Algo que no se hace actualmente, ¿verdad? Está prohibido, ¿no? Está prohibido. Sí, dejar la huella. Pero en ese momento ponían quién lo restauró, quién pagó la restauración y en qué año se hizo. A nosotros ahora nos resulta interesante porque tenemos esta información, pero bueno, está protagonizando a veces los elementos. Súper interesante. No, muy, muy interesante en verdad, y conocer cuántas intervenciones estuvieron ahí en este retablo y bueno, pues también quiénes lo llevaron a cabo, ¿no? Pero primero, ¿qué les parece si conocemos la diferencia entre el siriaco y el arameo? Sí, vamos a verlo. Resulta especialmente interesante observar cómo los distintos muebles que conforman el conjunto litúrgico se han transformado en auténticos documentos históricos. Más allá de lo que su iconografía, sus características constructivas o su estilo, propio de una época o región determinada puedan revelar. Pues una parte significativa de su historia ha sido literalmente inscrita y tallada en la madera. Aunque la mayoría de las inscripciones se encuentran en Garsuni, también es posible identificar textos redactados en arameo y en siríaco común. El arameo es una lengua del cercano Oriente, surgida hacia el siglo XI a.C., adoptada como la lengua franca del Medio Oriente. Para nosotros como cristianos, resulta de especial valor, pues partes del Antiguo Testamento fueron escritas en arameo, además de haber sido la lengua cotidiana de Jesús y de sus apóstoles. Con el tiempo, el arameo dio origen a varios dialectos, entre ellos el siríaco, usado en el cristianismo oriental. El siríaco entonces es un dialecto del arameo desarrollado hacia los siglos I y II después de Cristo. Desde muy temprano, fue adoptado por las comunidades cristianas de Mesopotamia. Llegó a ser una de las grandes lenguas de la teología, la liturgia y la filosofía cristiana oriental, comparable en importancia al griego y al latín.
Es interesante saber que existen tres estilos principales de escritura, extranjero, certo y oriental, y que aún se conserva como lengua litúrgica en las iglesias sirias ortodoxas, sirias católicas, maronitas y algunas comunidades caldeas y malabares. Bueno, pues ahí tienen la diferencia, como nos la explicaban, pero pues los chicos han de tener algo más que comentarnos, ¿no? Vamos con ustedes. Pues sí, Gaby. Pues aquí estábamos comentando que incluso pues, la comunidad, que obviamente aquí escriben en árabe, pues reconocen todos los caracteres del alfabeto, pero no entienden lo que dice. Entonces fue de gran ayuda de un monje que está aquí en un monasterio para hacer la traducción, porque sí, él sí habla el Garzuni, ¿va? Garzuni, sí. Que ya, o sea, casi nadie lo entendería. Entonces también para ellos fue pues, muy revelador y muy bonito saber lo que decía todos los escritos que están en el conjunto retablístico. Nosotros lo único que hemos aprendido a decir en arameo, que era la lengua de nuestro Señor Jesucristo, es Safro Brijo, Gaby, que quiere decir buen día. De ahí fuera, nada más. Qué bien, qué interesante, de verdad, y sobre todo que en verdad ves el conjunto y dices, bueno, es parte de la decoración, ¿no? Precisamente porque tampoco conocemos esa lengua, pero pues sí se ve muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el retablo me imagino que tiene en varias zonas, lo hemos estado observando, que así se usaba, ¿no, Charlie? ¿O a qué se debe esto? Sí, fíjate, Gaby, que es súper interesante como conocer el desarrollo que tuvo el iconostasio. En la parte superior vemos escritos en armenio. Ahí se habla sobre una ejecución que tuvo lugar dentro del monasterio y se habla también sobre cómo se le llamaba en ese tiempo, el monasterio de las lentejas, porque era un monasterio que ayudaba o alimentaba a los pobres y se les ofrecía lentejas, y entonces la comunidad lo conocía, o la ciudad vieja de Jerusalén lo conocía como el monasterio de las lentejas, y ahí viene inscrito en el retablo esta anécdota. En las partes más inferiores vemos ya el Garshuni o el Garzuni en los diferentes textos, y se habla sobre justamente lo que decíamos anteriormente, las restauraciones y quién estaba como obispo en ese momento. Casi todas estas inscripciones se suceden en el siglo XIX. No, pues muy, muy interesante y bueno, todo eso nos enriquece bastante, ¿no? Para el conocimiento y sobre todo, pues comprender, ¿no? De qué está ahora sí este gran retablo, cuánto guarda, ¿no? Cuánto guarda tanto en lo que viene siendo el valor, pues, de una restauración, de lo que significa, pero también de estos textos. ¿Qué les parece si vamos a conocer la restauración de estos textos antiguos? La comunidad siria ortodoxa del monasterio de San Marcos conserva la tradición de rezar en arameo, pues el siríaco litúrgico, empleado en su liturgia, desciende directamente del arameo hablado por Jesús. De este modo, la oración en siríaco mantiene viva la herencia lingüística y espiritual de los primeros cristianos, estableciendo un puente entre la fe contemporánea y sus raíces más antiguas. Durante los trabajos de restauración realizados por el equipo de María Visión, cada intervención fue abordada con plena conciencia del valor histórico de las inscripciones de los elementos del conjunto litúrgico.
La delicada limpieza, la reintegración cromática y los procesos de dorado se ejecutaron entendiendo que, al igual que el arameo conserva fórmulas, himnos y poemas sagrados de profunda riqueza poética, cada línea de la reintegración cromática y cada hoja de oro colocada preservan la memoria viva de la fe. En la liturgia actual, muchos fieles ya no comprenden el siríaco hablado, descendiente del arameo, pero este se mantiene como lengua sagrada. Del mismo modo que el latín en la Iglesia Católica o el griego en la Ortodoxa Bizantina. Así, la comunidad siria ortodoxa continúa rezando en siríaco, porque constituye su vínculo directo con la lengua de Cristo y con la más antigua tradición cristiana de Oriente. Bueno, ahí vemos cómo llevan a cabo esta restauración. Y bueno, tengo dos dudas. La primera es si lo que venía en los escritos es sobre la madera o sobre piel, o es de qué forma lo hicieron, ¿no? Y la segunda, pues yo te veo a ti, Charlie, en la restauración. No sé si tenía repinte y lo has retirado, y bueno, porque de repente sale, ¿no?, lo que estaba ahí escrito, ¿no? Entonces, ¿qué técnica usaron o cómo lo hicieron ustedes para rescatar y restaurar estos escritos? Claro que sí, Gaby. Con respecto a tu primera pregunta, hay unos escritos que están sobre hoja de plata y la mayoría de ellos están esgrafiados sobre la madera, es decir, están tallados en madera y están recubiertos de oro y de plata, de alguna manera para jugar con estos volúmenes. Entonces, eso respondiendo a tu primera pregunta. Tu segunda pregunta con respecto a la intervención, sí, hicimos básicamente los mismos procesos que se realizaron en todo el conjunto litúrgico. Esto es la limpieza y la eliminación del repinte acrílico que cubría por completo las letras en los textos en este caso. Los eliminamos por completo porque, bueno, finalmente este repinte acrílico acidificaba muchísimo los materiales originales, pero sobre todo ocultaban la belleza del oro que encontramos debajo. Todas las letras están recubiertas con hoja de oro y esto le da una belleza y unas dimensiones muy especiales. Entonces eliminamos este repinte. En algunos casos tuvimos que fijar, tuvimos que consolidar y tuvimos que hacer reintegración cromática, pero la mayoría de ellos, y a pesar de este volumen y tan delicado, la talla tan delicada que era, se pudieron rescatar y se pudieron preservar. Nos resulta también interesante que en muchas de las pinturas pintaron sobre la pintura, dejando constancia de las intervenciones que tuvieron estas pinturas, y esto, bueno, se realizó sobre lienzo, sobre tela. No, pues qué bien y qué interesante, ¿no? Es esa limpieza y sobre todo hacer las calas, que me gustaría mucho que nos platiques, Charlie, para ver si existe algo más abajo, por ejemplo, de ese repinte. Y bueno, en este caso, sorpresa, ¿no? Están estos textos que significan muchísimo para la obra. Exactamente, Gaby. Encontramos cosas muy interesantes debajo de esta capa acrílica, y para ello, como bien mencionas, se hicieron calas estratigráficas. Esto, para el público que nos ve, es pequeñas ventanitas, pequeñas pruebas donde podemos constatar qué es lo que se encuentra debajo de este repinte, porque no podemos quitar un repinte, una capa de pintura, sin saber de antemano qué vamos a encontrar. Siempre es importante analizar, determinar cómo va a ir guiada la intervención, y para ello pues requerimos recabar datos, perdóname, recabar datos que nos digan cómo se encuentra o el estado de conservación de las capas subyacentes. Y para esto, justamente como bien dice, se hacen las calas estratigráficas. No, pues está increíble este rescate. Y bueno, a mí me encantaría conocer en el siguiente material cuál es la traducción precisamente de estos textos. Vamos a verlo.
Auxiliados por uno de los más queridos monjes de la comunidad siria, se pudieron leer y traducir los diversos textos encontrados en los elementos litúrgicos. Del Garsuni al árabe tradicional, del árabe al inglés y finalmente al español, logrando con ello obtener datos de profunda relevancia que indudablemente determinó el rumbo de la restauración. Resulta interesante cómo los procesos de restauración, mantenimiento y rehechura realizados en épocas anteriores han quedado registrados a manera de textos inscritos en los muebles litúrgicos, buscando con ello la prevalencia y el reconocimiento de quienes nos precedieron en el tiempo. Actualmente, la restauración de bienes muebles maneja criterios muy diferentes y no tan obvios. Sin embargo, es importante el reconocimiento de estas particularidades que nos resultan, además de interesantes, muy ilustrativas. Su Eminencia el Obispo Abdel Noor fue el encargado de tallar la madera y dorar el círculo de esta pequeña biblioteca, que contiene los libros sagrados del monasterio de San Marcos, para el ortodoxo siríaco en Jerusalén, en el año 1851 después de Cristo. Su Eminencia el Obispo Abdel Noor al-Rajawi se encargó de tallar y guiar el círculo de este lugar santo, cabeza del monasterio de San Marcos en Jerusalén en 1851. En el nombre del Dios eterno, que está sentado en el trono eterno, y por el cuidado eterno, esta sede apostólica fue restaurada por los esfuerzos de su eminencia, el obispo Abdel Noor al-Rajawi en 1851. Bueno, en verdad es emocionante conocer ahora sí la traducción de estos textos y sobre todo, pues agradecer a Dios nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima que permiten que estos restauradores de aquí de México estén en la tierra de Jerusalén restaurando esto, que es parte de nuestra vida, parte de la vida de Jesús, de María y de dónde somos, ¿no? Charlie, ya me imagino por qué me decían que era algo increíble y sobre todo pues rescatarlos, ¿no? Cuando contaban algunos con algún repinte cubriendo precisamente los textos. Sí, Gaby, fíjate que era muy interesante para nosotros y muy importante el resaltar que recibimos mucha ayuda de los miembros de la comunidad. Ahí vemos en las imágenes a uno de los monjes de la comunidad, el monje más antiguo, y no solamente por edad, sino porque ya tiene muchos años siendo monje, que él se ha encargado de preservar y de conservar los bienes culturales del monasterio, pero también de hacer las traducciones. Él nos hizo el favor de traducir todos los textos del arameo antiguo al árabe. Luego lo tradujimos del árabe tradicional al inglés y luego del inglés al español. Entonces puede ser que se haya perdido ahí un poco la esencia en la traducción de lo que quiere decir, pero a grosso modo se habla sobre las restauraciones que se hicieron en el siglo XIX, quién las hizo y bajo el auspicio de quién. Y esto nos resulta muy interesante y vuelvo a lo mismo, agradecer a la comunidad que siempre ha estado muy receptiva a nuestras peticiones, y parte de la investigación que hacemos para hacer esta restauración y llevarla a cabo de la manera que se debe de hacer es la documentación. La documentación es sumamente importante, ¿no? Ellos siempre están receptivos a enseñarnos, a ilustrarnos, porque para nosotros resulta sumamente ajeno todo esto. Sí, exactamente. Sí. Entonces siempre están dispuestos a ayudarnos y quiero agradecer a la comunidad y sobre todo al Abuna Shimon. Abuna es la traducción de padre al español. sí, del árabe al español.
que así empieza el Padre Nuestro, empieza por Abuna. Es lo único que entiendo cuando rezan el Padre Nuestro. Empiezan por Abuna y ya empieza bla, bla, bla. Entonces quiere decir Padre, Gaby. No, pues qué bien, sobre todo que esto se está llevando a cabo y están participando muchísimas personas también de la comunidad, ¿no? Que es algo, pues estamos hablando del siglo XIX y bueno, es muy interesante para todas las partes, ¿no es así? Claro, ¿no? Y también quería comentar, Gaby, de lo que estaba diciendo Charlie, de la valiosísima colaboración con la comunidad, porque haz de cuenta que cuando tenemos que pues, ya reintegrar o completar espacios en las pinturas de Caballete, pues no queremos falsear la historia porque pues no sabemos obviamente las letras, entonces ellos nos ayudan a completar los caracteres en cada pintura que es necesario. Entonces pues sí se les agradece muchísimo y que tenemos esa colaboración pues ahí todo el tiempo que la queremos, ellos están ahí ayudándonos. No, pues muchísimas gracias para no irla a regar, así, como ahí una falta de ortografía. Sí, no, buen punto, muy buen punto. Pues hay que agradecerles a todos los que están colaborando con María Visión para que esto se lleve a cabo, esta gran misión. ¿Qué les parece si vamos a conocer precisamente la traducción de los textos del Baptisterio? El compromiso de los restauradores de María Visión va más allá de una labor mecánica, pues desde el primer momento se buscó realizar una intervención integral y multidisciplinaria. De esta manera, el análisis de los textos que aparecen en los muebles litúrgicos requiere un estudio más profundo y riguroso, aprovechando la información que ya podemos encontrar en ellos. Este baptisterio fue hecho y dorado por su eminencia el obispo Abdel Nour, sirviente de la luz, en 1856 después de Cristo, jefe de la cátedra, y obispo de San Marcos en 1856. El marco de la pila del bautismo fue plateado y donado por el difunto monje Gabriel, hijo de Dano de Medo, en su alma y en las almas de sus seres queridos fallecidos, durante el año del obispo Afram al-Sadadi en 1910. El marco bautismal de plata fue hecho por donación del difunto monje Gabriel, hijo de Dano del pueblo de Medo, para expiación de su alma y las almas de sus antepasados, durante el periodo del arzobispo Gregorio, obispo Afram al-Sadadi, en el año 1910. Bueno, ahí tienen estos textos y bueno, me encantaría preguntarle a los restauradores si se rescataron todos los que estaban pues ahí en este retablo increíble de San Marcos o cómo se pudo rescatar, al 100%, un 90%, un 70%, ¿cómo andamos? Sí, Gaby, yo creo que se rescataron el 100% de los textos y la verdad es que pudimos, después de la limpieza, incluso tener textos mucho más claros. Este monje que te mencionaba en la cápsula anterior se ha dedicado a recopilar y a
transcribir todos Claro. los textos, y muchos de ellos no los podía leer porque pues, se encontraban sucios o se encontraban recubiertos por esta pintura acrílica, y al momento de la restauración pudimos dejar un texto mucho más claro y más legible para él, ¿no? Entonces se rescataron al 100% y pudimos recabar la información al 100%. No, pues muy bien, porque eso pues es nuestra historia, ¿no? Y nuestra historia de, ahora sí, restaurar también lo que viene siendo el que por ejemplo, iconostasio, pues se encuentre dignamente, ¿no? Por algo y para algo fue elaborado, que eso es lo más importante. ¿Qué les parece si vamos a conocer los textos precisamente del iconostasio? Vamos a ver esta siguiente parte. Dios dijo a Noé, haré un arco entre las nubes, y será la señal del convenio entre mí y la tierra. También, su eminencia el obispo Abdel Noor al-Rijawi restauró este arco en el año de 1851. En 1125, fue martirizado Ignacio de Jerusalén, llamado Giusnone, que cuidó del monasterio de María Magdalena, en Jerusalén, en 1897, año del calendario gregoriano. El obispo Grigorius de Jerusalén, Yohanna al-Gargari, quien renovó el monasterio de Deir al-Hadas, monasterio de las lentejas. Este santo altar fue erigido para el reverendo padre Tiro Sobrtabet, patriarca de Jerusalén, sobre su alma, y las almas de sus padres, que Dios tenga misericordia de los que piden misericordia para sus almas. Eso fue en 1766 después de Cristo. Al-Makdisi, el peregrino, Barzaun al-Alabi ibn Ma'atok Koopti, se encargó de la restauración del Santo de los Santos, para su alma, y las almas de sus difuntos, bajo el patrocinio de nuestro patriarca, Mor Ignatio Soukeraya, y nuestro obispo Mor Gregorios, metrópoli de Jerusalén, con la cooperación del patriarca representante, al-Raban, monje. Yohanna al-Alabi, que era en ese momento, abad del monasterio de San Marcos, en noviembre de 1733 después de Cristo. Bueno, pues veo que son bastantes los textos que están labrados en el iconostasio. Y Charlie, más o menos de cuántos textos estamos hablando, porque lo que viene siendo el iconostasio, bueno, tú ves una época, ¿no? Pero pues también ahí estamos observando los textos y pareciera que es siglo XVIII, siglo XIX, o sea, seguían con esta temática, ¿no? Sí, Gaby, yo creo que son más de 30 textos entre los que encontramos en el iconostasio, en la portasede, en el librero, en las pinturas. Exacto, sí, son como más de 30, yo creo. Sí. En este programa y en estas cápsulas no vamos a poder pasarlos todos. También podría transformarse en algo muy engorroso, pero rescatamos como los más relevantes, los que fueron de suma ayuda para nosotros y para la intervención, en donde se narra episodios importantes o de la restauración, de las modificaciones, la historia del monasterio. Entonces, pero yo creo que sí, deben de ser más como 30, 40, ¿no? Sí,
más Por o lo menos. general estaban escritos sobre la hoja de plata o también encontraron sobre la hoja de oro. Algunos están inscritos en la madera misma y recubiertos con hoja de oro o hoja de plata. Algunos fueron labrados o tallados, repujados en la plata, pero mayoritariamente en la madera, tallados en madera, aunque encontramos un texto que es de suma relevancia, ¿verdad, tío? La piedra que encontramos, que legitimiza que este lugar fue erigido sobre la casa de San Marcos. Esta piedra la encontraron cuando hicieron las excavaciones arqueológicas, y en se narra que esta fue la casa de María, la madre de Juan, después llamado Marco. En el que también se acogió a la Santísima Virgen María, o sea, que también da fe de que ahí estuvo nuestra Madre Santa, Gaby, y que también fue el lugar del cenáculo, como pudimos ver en algún otro video, ¿no? Entonces, esa piedra pues fue un hallazgo increíble, y ellos ya la colocaron a la entrada del monasterio, o sea, estaba pues ahora sí que enterradísima por siglos y siglos, y fue una bendición encontrarla. No, pues qué bien, de verdad que qué bien Sí. que estamos viviendo esto, digo, ustedes como restauradores y sobre todo a nombre de María Visión, ¿verdad? Que hace lo posible por evangelizar, pues también Claro. mano a mano, ¿no? En esta misión de restauración. Pues, ¿qué les parece si vamos a conocer aún más los textos de este iconostasio? Porque sí son bastantitos, pero vamos a conocerlos. La restauración de este icono se llevó a cabo bajo el patrocinio de Su Eminencia el Obispo Girgis Al-Sadadi el 10 de septiembre de 1893, mientras él se encontraba a cargo del monasterio de San Marcos, en Jerusalén, el 10 de septiembre de 1893. Al-Raban, monje. Abdallah al-Maklov, hijo de Jacob al-Makitlov. Contribuyó para la pintura de este icono, Arcángel Miguel, a la iglesia de Nuestra Señora Virgen María, para los ortodoxos sirios, por su propio dinero para su alma, y el alma de sus descendientes. Que Dios acepte su ofrenda. Este icono fue donado por Al-Raban, monje, a Abdallah al-Maklov, al-Sadadi, como contribución, de su propio dinero, para la pintura de este Arcángel Gabriel, a la iglesia de Nuestra Señora, Virgen María, para los ortodoxos sirios, para su alma, y el alma de sus descendientes. Que Dios acepte su contribución, en el seno del obispo, Girgis Al-Sadadi, del monasterio de San Marcos Evangelista, en Jerusalén, el 10 de septiembre de 1893. Ofrecido por Abdel Masih, hijo de Chamas Ibrahim, Jarmaukli, Al-Amadi, recuerdo para su familia, en Mormoros, agosto de 1915, recuerda, oh Señor, tu siervo, Yohanan, Al-Raeb, Antocandor, Mardeli. Este retrato fue restaurado por el obispo Ignacio, obispo Abdel Noor al-Rajawi, en 1851. Este es el retrato de James, el cual fue proclamado por los 12 apóstoles como el primer obispo de Jerusalén. Bueno, pues ahí estamos viendo estos textos que en verdad son muy, muy interesantes y sobre todo pues el rescatarlos, ¿no? Que eso también es
primordial en la restauración. Chicos, pues se nos terminó el tiempo, pero agradecerles pues todo esto que nos están ustedes compartiendo allá que se encuentran en Jerusalén y sobre todo pues que nos lo comparten a todo lo que es la familia de María Visión. Pues sí, Gaby, estamos contentísimos con el programa y otra vez muy agradecidos por esta gran oportunidad de María Visión que confió en nosotros, y pues aquí estamos ahora sí que sirviendo a Dios nuestro Señor a través del arte, y pues para que continúe evangelizando allí en la casa de San Marcos. Muchísimas haciendo digno gracias. su hogar. Gracias. Nos vamos contigo, Charlie, también. Sí, Gaby, muchas gracias. Estoy muy agradecido como siempre. Creo que hablo por parte de todo el equipo, que estamos sumamente agradecidos por permitirnos llevar a las casas de los televidentes de María Visión los avances en cuanto a la restauración. Les pedimos que no nos olviden sus oraciones, que sigan al pendiente de nosotros, de esta importante misión que nos fue encomendada, y que estamos sumamente agradecidos con nuestra Madre Santísima. Un saludo a nuestras familias que nos ven desde México, y pues nada,